La plaga fantasma está desenfrenada. Jefe, ¿qué hacemos? No se preocupen. Ya viene. Escucha. Está aquí. ¿Quién es ella? Un alma benevolente en el mundo, una intérprete de Nuo, bailando con los dioses. Ella es quien manda. Ella es Nuo y una diosa. Juana es sin duda la más talentosa de estas personas. Con ella liderándonos, la Ópera Nuo tiene una buena oportunidad de lograrlo, de entrar en la lista del patrimonio cultural. Alejandro y el país H nos están observando con codicia, tratando de robar nuestra cultura y reclamarla como suya. No debemos dejar que tengan éxito. Si nuestro ancestro no hubiera caído en letargo para salvar a la gente hace 1000 años, causando que el legado se perdiera, el país H no se hubiera atrevido a hacer tal cosa. Dormir durante 1000 años, apuesto a que solo es un montón de huesos. Bien. No sé si Damián está loco. Insistió en que en esta área prohibida yace un ancestro milenario. Espera que un montón de huesos viejos salve la Ópera Nuo. Es mejor practicar unos pasos de Nuo. Hoy voy a ver si esta área prohibida contiene una deidad O solo un esqueleto. Señor Joaquín, esta es el área prohibida del clan Duevivo. El tesoro que busca está dentro. Bien hecho. Siempre y cuando consigamos el artefacto del patrimonio, podemos solicitar el estatus de patrimonio cultural inmaterial y declarar al mundo que la ópera Nuo pertenece a nuestro país H. Por aquí. Ese traidor, Alejandro, realmente trajo gente del país H para robar cosas con el fin de asegurar el éxito de la solicitud. No debo dejar que tenga éxito. Alto. Alto. Alejandro, realmente nos traicionaste y te coludiste con la gente del país H. ¿A quién tenemos aquí? ¿No es este el joven patriarca bueno para nada del clan W? Señor Joaquín, mátele rápidamente. No dejes que arruine nuestro plan. Hazlo. ¿Por qué estás tirado aquí? Oye, despierta. Peligro, date prisa. Rápido, mátale. Despierta. Peligro. No, la restricción se ha activado. Vámonos. Artefacto del patrimonio. El artefacto está en nuestras manos. Vámonos. Despierta.
¿Eres una persona o un fantasma? Soy el joven patriarca del clan W. ¿Cómo te atreves? Tú. Así que he estado dormida durante tanto tiempo. Devuelve. ¿Qué me has hecho? Hay 12 diáconos. ¿De cuál de ellos desciendes? ¿José, Juana o Hugo? Soy el joven patriarca del clan W. Ya. Entonces eres descendiente de Damián. ¿Qué me has hecho? ¿Por qué no puedo moverme? Mi nombre es Serena y soy tu maestra. Según las reglas, deberías llamarme Ancestra. Esa ópera Nuo pertenece a nuestro país y no se puede atribuir al país H. Si quieren culpar a alguien, culpen a nuestro clan W por no tener sucesores, especialmente a ese mocoso de nuestra familia. Lorenzo. La solicitud es inminente. No se le ve por ninguna parte. Siendo así, ¿cómo puede ser el joven patriarca y proteger la ópera Nuo? La ópera Nuo es el alma de nuestro clan. Preferimos morir antes que renunciar a ella. No debemos dejar que el país H nos la arrebate. Es una pena que el legado dejado por la antepasada esté todo roto. Si la antepasada estuviera aquí, sin duda ganaríamos contra el país Che. La ópera Nuo del país H se la enseñó nuestra antepasada, a petición suya. Si nuestra antepasada todavía estuviera viva, nunca se atreverían a actuar precipitadamente. Es una pena que la antepasada haya estado dormida durante miles de años. No puede despertar. Bien. Solo 1000 años. Y el clan W ha decaído hasta este punto. Incluso la danza Nuo de la bendición se ha vuelto así. Esto es superstición feudal. No vale la pena heredarla. Esto no es superstición feudal. Este es el camino del que venimos. Es la prueba de nuestra existencia. Es la fe de la nación. Eres descendiente de Damián. Pero ni siquiera entiendes esto. Claro que lo entiendo. Una vez que encuentre la forma de deshacer este contrato de amo y sirviente, veremos cómo puedes ser tan arrogante conmigo. Bien. Mal. Todo mal. Levanten los brazos más alto. Doblen las rodillas. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a sermonearnos? Juana es la mejor bailarina de Nuo de nuestro clan. Es la persona con más talento. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a sermonearla? Sí. ¿Quién es ella de todos modos? Poder recibir mi guía es un honor para ustedes. ¿Qué te crees que eres? ¡Qué aura tan fuerte! Esta señora es... Bueno, ella es mi antepasada. Ella es mi ancestra. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Qué ancestra? Creo que es tu consentida. ¿Cuándo conseguiste una novia? ¿Cómo es que no lo sé? Basta, deja de decir tonterías. ¿Puedo preguntar su nombre, señora? Serena. Señorita Serena, ya que eres una forastera y no entiendes la ópera Nuo, no sermonees a los anfitriones.
Maldición. ¿Por qué puedo entender lo que quiere decir con solo una mirada? ¡Qué perdedor! Si yo no lo entiendo, me temo que nadie más lo hará. ¡Qué arrogancia! ¿Quién te crees que eres? Podría ser que lo entiendes mejor que nuestra ancestra. Sí, señorita Serena. Puedes comer lo que quieras, pero no puedes decir lo que quieras. La ópera Nuo es una tradición milenaria de nuestro clan White. ¿Cómo podrías entenderla tú, una forastera? Creo que solo está fingiendo entender. Los descendientes de los 12 diáconos son cada vez peores. ¿Qué dijiste? ¿Cómo te atreves a insultar a la ancestra? Ayuda. Por favor, salva a mi hijo. Por favor, salve a mi hijo. Levántate. Es la plaga. ¿Cómo es posible? Hace 1000 años la erradicó la antepasada. Recuerdo que los niños menores de 12 años participan en la ceremonia de oración para alejar el mal, asegura una adultez fácil y sana, y ahuyenta a los espíritus malignos. ¿Por qué este niño no participó? No son falsos todos los rituales. Bueno, hace 1000 años, después de que la antepasada se durmiera, la ceremonia de oración perdió su propósito original. Señorita, por favor, salve a mi hijo. Levántese. Levántese. No sé qué es Nuo, ni entiendo sus creencias. En el camino, recé en cada templo y me incliné en cada templo. He rezado a los inmortales en lo alto de los templos y también he adorado a los fantasmas y dioses desconocidos del campo. Mientras pueda salvar a mi hijo, estoy dispuesta a arrodillarme ante cualquiera. Por favor, salve a mi hijo. ¿Es una forastera? ¿Qué puede hacer ella? Exactamente. En realidad, no es que no queramos salvarla, es solo que somos incapaces de ayudar. Bueno, a menos que la antepasada despierte. No podemos. Vamos a simplemente ver morir a este niño. Si tienes una manera, sálvale. ¿Quién dice que no se puede salvar? De verdad puedes salvarle. Bueno, lo siento. Me estoy poniendo ansioso. Señorita Serena, se trata de la vida del niño, no es una broma. Exactamente. Eres una forastera. Dudo que siquiera sepas qué es la ópera Nuo. Y si le haces más daño al niño. Señorita Serena, este es un asunto de nuestro clan. Por favor, no interfieras. No te preocupes, no interferiré. ¿Qué estás mirando? Ve tú. Yo. Eres el joven patriarca del clan. Esta es tu responsabilidad. Pero yo no puedo hacerlo. Señorita Serena, Lorenzo no sabe de ópera Nuo. Deja que lo haga Juana. Juana es la más destacada. Si dije que él puede, entonces él puede. Tú. Si este niño vive o muere, depende de ti. ¿Y si fallo? La persona que elegí no fallará. Recuerda, después de usarlo, tú eres el dios. Levanta el brazo, salta. Inclínate. Sacude la cabeza, gira, agáchate y tiembla. Circula la muñeca. Da un paso. Los patrones desaparecieron. Despertó. Es realmente asombroso.
Deja que mamá vea. Quitándome la máscara soy una persona. Poniéndome la máscara soy un dios. Esa es la verdad. La ópera Nuo realmente puede alejar las plagas y traer bendiciones. Si lo crees, es real. Señorita Serena, ¿puedo preguntar quién es su maestro? ¿Cómo conoce la ópera Nuo de nuestro clan? Estoy cansada. Cansada. Entonces ve a descansar. Vamos. Oye, señorita Serena. No seas grosero. Me temo que ella tiene alguna conexión con nuestro clan. Si tenemos su guía, tal vez nuestras posibilidades de solicitar con éxito el estatus de patrimonio cultural inmaterial sean mayores. ¿Qué has dicho? Conociste a la Esora Serena en el área prohibida. Una cosa es que seas travieso de normal, pero irrumpiste en el área prohibida. Papá, déjame que te explique. Vi a Alejandro liderando gente del país H para robar el objeto sagrado. Por eso fui a detenerlos. Detenerlos. ¿De verdad crees que podrías haberlos detenido? ¿Quién te crees que eres? Si pudieras haberlos detenido, el objeto sagrado no habría desaparecido. Solo estaba pensando en salvar a la gente. Además, ¿qué es más importante? ¿Un objeto muerto o una vida? Así que crees que tienes razón. Por supuesto. Debería recompensarte por eso. No. Voy a matarte a golpes hoy, pequeño granuja. No, papá. Ven aquí. Papá, hablas en serio. Voy a matarte a golpes. En Sierra Serena. Es Sierra Serena. Es Sierra Serena. Sálvame. Será Serena. Dime por qué me estás buscando. Será Serena. Por favor, siéntate. Este es un buen té. Se lo robé a Damián. Será Serena. Sobre el objeto sagrado desaparecido del área prohibida. Es el medio volumen de texto. Consagrado en el área prohibida. El objeto sagrado Sí, ha desaparecido. sí. Malas noticias. Malas noticias. Malas noticias. Damián, País H. El país H usó nuestra ópera Nuo para solicitar el estatus de patrimonio y lo obtuvieron. ¿Qué? Parece que ya se enteraron, así es. La ópera Nuo ya ha sido declarada patrimonio por nuestro país. Estamos esperando el anuncio público en medio mes. No tienen ninguna oportunidad. ¡Qué tontería! Un país diminuto, sin historia ni patrimonio. ¿Cómo es posible que lo hayan logrado? Hablando de eso, se lo debemos a ustedes. Encontramos este fragmento de un artefacto sagrado en el área prohibida de su clan Lobloe. Por eso he completado mi linaje de patrimonio. Y logré la solicitud. así que fuiste tú quien robó el artefacto sagrado. De nuestro clan, Alejandro, traidor, robaste la cultura de nuestro país. Para solicitar el estatus de PCI para país H, Nos has hecho perder toda la cara. Todos somos los 12 diáconos. ¿Qué quieres decir con robar? No es esto solo porque ustedes son demasiado inútiles, perdiendo su patrimonio después de solo 1000 años. Solo en manos de nuestro país H se puede promover y desarrollar la ópera Nuo para reproducir la gloria de hace 1000 años. no pertenece a tu país. Ahora que hemos solicitado el estatus, De PCI pertenece a nuestro país H. De lo contrario, ¿por qué habríamos tenido éxito en la solicitud? Desvergonzado. Su país H puede tener un territorio pequeño y una historia corta, pero han solicitado bastantes estatus de PCI. Comieron demasiado kimchi y comenzaron a alucinar. Han robado tanto que incluso se han engañado a sí mismos. Exactamente. Lárguense. Lárguense ahora. Miren a este grupo de basura furiosa e incompetente. Hoy solo estoy tergiversando la verdad, haciendo acusaciones falsas y robando su ópera Nuo. ¿Qué pueden hacerme? La solicitud ya ha sido exitosa.
Cuando se anuncie públicamente, todo el mundo sabrá que, desde la antigüedad, la ópera Nuo de nuestro país, H, ha sido la verdadera tradición. Ustedes. Son solo ladrones que roban las culturas de otros países. En el futuro, cuando presenten la ópera Nuo, recuerden agregar esta frase. Ópera Nuo de país H. Alejandro, estás buscando la muerte. Cuando las cosas de nuestro país se convirtieron en suyas, dices que la tradición es vuestra. ¿De dónde saliste, mocosa? Si sabes lo que te conviene, lárgate. El objeto sagrado heredado está en mis manos ahora. Mi linaje heredado está completo. La solicitud del país H para PCI ha tenido éxito. Esta ópera pertenece a nuestro país H. Así es. En lugar de enfadarte sin sentido aquí, bien podrías arrodillarte y suplicar. Cuando se anuncie, te daremos una oportunidad de presenciar este hecho indiscutible con tus propios ojos. ¿Será posible que la ópera, con miles de años de herencia, no pueda ser protegida al final? Damián, aún tenemos una oportunidad. El resultado del PCI aún no se ha anunciado. Mientras podamos probar que lo robaron, nuestro objeto sagrado, no bastaría. ¿Y qué si lo robamos? Solo la ópera que yo interpreto puede hacer que el objeto sagrado heredado resuene. Dices que esta cosa es tuya. ¿Quién lo creería? ¿Tienes alguna prueba? Eso es una mierda. ¿Quién dice que no podemos probarlo? ¿Vale? No digas que no te di esta oportunidad, considerando que todos somos 12 diáconos. Mientras uno de vosotros pueda hacer que el objeto sagrado en mi mano resuene, admitiré que este objeto sagrado fue robado por mí. Muy bien, tú mismo lo dijiste. Damián, podemos probarlo, ¿verdad? La ópera era originalmente nuestra. El objeto sagrado también es nuestro. La herencia está rota. El poder se ha disipado. No podemos obtener resonancia con el objeto sagrado. El poder del clan Rey se ha debilitado hasta este punto, para no mencionar la inducción del descenso divino. Incluso la resonancia de un fragmento no puede ser inducida. Imposible. Debemos tener una manera, nuestras propias cosas, como no podemos probarlo. Oye, Juana, eres la mejor en interpretar ópera entre nuestra generación. Debes tener una manera. En serio, vamos a quedarnos viendo cómo esta gente se apropia de nuestra cultura. Es toda mi culpa, mi incompetencia, por no proteger el objeto sagrado y dejar que esta gente despreciable se aproveche. Ya lo he dicho antes. Un montón de inútiles ni siquiera saben interpretarla y quieren ganar poder para conectar con el objeto sagrado. Les di la oportunidad, pero son unos inútiles. ¿Será que realmente no hay forma de cambiar las cosas? Admitidlo de una vez, la ópera es de nuestro país, no se la merecen. No se la merecen. ¿Crees que tú sí? Señorita Serena. Dejándose intimidar y ni siquiera se defiende. Inútil. Pequeña ladrona, ¿acaso crees que eres mejor que estos inútiles? No se lo merecen. Tú te lo mereces aún menos. Niña, este no es lugar para que te pongas salvaje. Robaste mis cosas. Y se las diste a otro. ¿Lo quieres? Vale. ¿Qué quieres decir con tuyo? Esto es mío. Pertenece a nuestro país. Tu comportamiento me enfada. Aún prefiero la forma en que tu ancestro se arrodilló ante mí en aquel entonces, rogándome que le enseñara. Eso era mucho más agradable a la vista. Tú, ¿cómo te atreves a insultar a mi ancestro? ¿Y tú? Hace 1000 años, eras un pequeño estado tributario que pagaba tributo a nuestro país cada año. Y te atreves a robar a tu amo. ¿Tú? Heredar la ópera. No eres digno. No somos dignos. No somos dignos. Este grupo, que ni siquiera puede proteger el patrimonio, se lo merece. Les di una oportunidad, pero son inútiles. Entre tanta gente, ni siquiera uno que pueda resonar con el objeto sagrado. ¿Quién dice que no puedo? Bien. El líder del clan Urobe y los 12 diáconos no pueden. Tú, un crío al que ni siquiera le han crecido las plumas, ¿crees que puedes?
¡Qué chiste! ¿Sabes siquiera cómo hacer los pasos de baile? Para resonar con el objeto sagrado. Solo el baile Nuo de nuestro país H puede lograrlo. Ustedes del país L, un montón de perdedores. Y tú, una mujer, es solo la compañera de un hombre y quieres bailar el baile Nuo. Creo que deberías volver y aprender a servirnos como es debido. Eso es. Si tus habilidades son buenas y nos sirves bien, quizás consideremos enseñarte a bailar el baile Nuo. Vale, ya basta, chicos. Todos. Y vosotros también. Abrid los ojos y vedlo claramente. Esto es ópera Nuo. De verdad se atreve a subir y bailar. No pensará que solo por dar unos pasos allí arriba es de verdad baile Nuo, ¿verdad? Si de verdad puede hacer que el objeto sagrado resuene a través del baile, hoy la llamaré Ancestra. Ella De verdad puede hacer que el objeto sagrado resuene. Imposible. Es imposible. Esto es ópera Nuo. Es la verdadera ópera Nuo. El legado del clan de brujas se ha roto. ¿Cómo podría ella resonar con el objeto sagrado? El ki primordial infunde mi forma, siguiendo los pasos. Haciendo a el cielo gira, la tierra rota, pisando las 6 energías Gia, caminando por la osa mayor, pisando el gang, alineado con los 9 espíritus, sometiendo demonios con un gesto. Todo mal se asusta, dioses celestiales protegen. Todos los fantasmas encuentran paz. Este es el paso de la osa mayor, caminando por el gang y pisando la osa mayor. Sí. Paso de la Osa Mayor. Podría ser el legendario, creado por la anciana Ancestra, simulando la disposición de la Osa Mayor, utilizado para invocar deidades y disipar los malos espíritus. Así es. Caminando por el gang y pisando la osa mayor, 7 estrellas protegen el cuerpo, pie izquierdo en el pivote celestial, giro a la derecha hacia luz titilante. Los malos espíritus se dispersan. Todos los dioses descienden sobre el altar. Infundiendo todo el cuerpo con energía primordial para fortalecer el poder espiritual, logrando así el estado ritual de unidad entre el hombre y Dios. Y luego a través del trabajo de pies, para comandar todos los espíritus del cielo y la tierra, exorcizar el mal y suprimir las malas influencias. Al dominar este método, uno puede lograr pisar las estrellas y el conjuro moviendo el inframundo, que es la esencia del ritual de la ópera Nuo. ¿Sí? Si es tan poderoso, ¿por qué nadie en nuestro clan lo sabe? Siempre te digo que estudias mucho, pero nunca escuchas. Ahora no sabes nada. Hay tanta gente aquí. Al menos dame algo de crédito. Todavía estás hablando. Este trabajo de pies es complejo y difícil de discernir. Uno no puede dar un paso en falso. De lo contrario, no solo no logrará el efecto de disipar el mal, sino que también traerá desastre. Esta es también la razón por la que nadie en nuestro clan lo aprende. Damián, estás senil. ¿Qué paso de la Osa Mayor? Nunca he oído hablar de él. Tampoco hay registro en la reliquia. Así es, no creas que por saltar unos pasos te creeremos. Ignorante. Ni siquiera conoces el paso de la Osa Mayor. Y te atreves a decir que la ópera Nuo. Es algo que te pertenece a tu país. Tú Mi nombre es Nuo, soy tu maestra. Según las reglas, deberías llamarme anciana ancestra. podría ser ella realmente. No solo puede conectar con el objeto sagrado, sino que incluso conoce los 7 pasos de la Osa Mayor, creados por el ancestro. Podría ser realmente imposible
¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible que alguien haya estado dormido durante 1000 años? Y siga estando tan joven. Puede hacer que las máscaras Nuo de los 12 diáconos se inclinen. Las habilidades de la señorita Serena son extraordinarias. Este es tu propósito, ¿verdad? Arrebatar el objeto sagrado. Arrebatar. Esto era nuestro originalmente. Mereces morir. Suéltalo. ¿Crees que arrebatar el objeto sagrado me detendrá? Te digo que es imposible. Meridianos heredados, ya los he obtenido. La solicitud para patrimonio mundial también ha sido exitosa. Incluso si tienes grandes habilidades, no puedes cambiar esto. ¿Te atreves a pegarme? Repítelo. ¿Desde cuándo mis cosas se han vuelto tuyas? Así es, ustedes mismos lo dijeron, que mientras pudieran conectar con el objeto sagrado, admitirían que son unos ladrones. ¿Por qué se retractan ahora? Exacto. No eran muy arrogantes hace un momento. El objeto sagrado se ha ido. Veamos cómo son arrogantes ahora. Eso es porque hicieron trampa. Alejandro, eso dijiste. Entonces, ¿por qué actúas? Tan descaradamente. Entonces dime, ¿cómo hicimos trampa? El objeto sagrado que tanto intentaste robar en realidad reconoció a la señora Serena como su ama, Alejandro. ¿Qué se siente al ver tus esfuerzos reducidos a nada? ¿Quién dijo que mis esfuerzos fueron en vano? El plan está listo. La solicitud es exitosa. Incluso si eres capaz, no puedes cambiar el resultado. Tú... Así es, solo abandona esa idea. ¿Quién dice que no podemos? La ópera Nuo es nuestra. Nadie puede quitárnosla. Incluso si baila bien la ópera. Nuo, ¿de qué sirve? Aplicar no es un espectáculo de un solo hombre. Si no me equivoco, ni siquiera puedes reunir a los 12 diáconos. Eso no es asunto tuyo. No vas a derramar una lágrima hasta que veas el ataúd. Está bien. Lo estoy esperando con ansias, el día del anuncio, cuando el anfitrión lea, Ópera Nuo es el patrimonio cultural de nuestro país. La mirada de desesperación en sus caras. Entonces nos vemos, en el día del anuncio. Vuelvan ahora, será mejor que se acostumbre. Cuando mencionen la Ópera Nuo, más tarde, no digan que es la Ópera Nuo del país L, nunca más. Alejandro. Traidor. Mereces morir. Basta. Dije que podían irse. ¿Quieres detenerme? Cuando estamos a punto de ser provocados por cualquiera... La señorita Serena tiene razón. La señorita Serena tiene razón. Este no es un lugar donde puedes simplemente ir y venir como te plazca. Señorita Serena, deberíamos romperle las piernas. O simplemente matarlo. Infórmale que, según las reglas de la tribu, robar reliquias y aliarse con forasteros para invadirnos es un crimen grave y que debe ser castigado como corresponde. Las reglas de nuestro clan son para regular a nuestra propia gente. ¿Por qué no simplemente lo matamos y destruimos la evidencia? Aunque he estado dormida durante 1000 años, sé que vivimos en una sociedad gobernada por la ley. Tú, una mocosa, quieres controlarme. Ahora la gente de tu clan Dobiwe está dejando que una mujer los domine. Alejandro, cuidado con lo que dices. ¿Cuál es su estatus? ¿Cuál es mi estatus? Ella quiere controlarme. Soy un descendiente de Alejandro, uno de los 12 diáconos. Ya veo, estás muy orgulloso de tu nombre. En aquel entonces, los 12 diáconos eran los guardianes junto al dios Nuo. Como su descendiente, por supuesto, heredé su nombre. ¿Qué guardián? Básicamente, no eres solo un sirviente. Mocoso ignorante, ¿cómo entenderías el significado de este nombre para nosotros? Tú, Ya que eres Alejandro, deberías saber cuál era su deber. yo, Lo sé. Hace 1000 años, el deber de Alejandro y Liam, de los 12 diáconos, era cooperar en el exorcismo. Eso es correcto. ¿qué me hiciste?
Parece que otro cargo se ha añadido a tu lista. Hace unos días. Ese niño que fue infectado con la plaga fantasma también fue obra tuya. Alejandro, pensé que estabas retorcido. No esperaba que fueras tan demente como para atacar a un niño. ¿Y qué si lo hice? Tú. Si no hubiera hecho esto, ¿cómo podría distraerte y obtener el objeto sagrado? Como ejecutor de la plaga fantasma, Alejandro, violaste las enseñanzas ancestrales y le transmitiste la plaga fantasma a un niño. Damián, dile, ¿qué se debe hacer según las reglas del clan? Su título de ejecutor debe ser revocado y debe ser expulsado de la aldea. Ya he desertado del clan Dubolio. Todavía quieres castigarme. Tienes el derecho... Ellos no, yo sí. ¿Quién te crees que eres? Ejecutor Alejandro, has violado las enseñanzas ancestrales. Se te revoca el nombre y quedas expulsado del clan W. Sus descendientes ya no tendrán el poder de comunicarse con los dioses. ¿Esto cómo es posible? ¿Quién eres exactamente? No eres digno de saber el nombre de la señorita Serena. El legado del clan de Beowulf está roto. ¿Por qué posees tanto poder? ¿Quién eres exactamente? Damián, ¿qué le está haciendo a la señorita Serena? Privándola de su título, las únicas personas que tienen este tipo de poder siempre han sido. Señor, esta persona no debe quedar viva. Mátenla ahora. ¡Qué aura tan poderosa! Como si todos los seres fueran hormigas. Esta persona debe ser alguien importante. Señorita Serena, sin ánimo de ofender. Señor Joaquín, ¿Qué está haciendo? Una persona con tal aura y poder no es una persona ordinaria. señor Joaquín, soy el colaborador de Liam. Tú, que has perdido tu nombre y poder, no vales nada, no eres digno de cooperar con el maestro. Señorita Serena, nos iremos ahora. Alto, ¿Cuáles son sus órdenes? llévenselo también. De acuerdo. Los vamos a dejar ir así como así. Lo más urgente es detener la publicidad Del patrimonio cultural intangible de Alejandro. y recuperar la ópera Nuo. Esta es nuestra última oportunidad. Señorita Serena, estuvo genial hace un momento. Puedo seguirla en el futuro. Señorita Serena, gracias a usted, tenemos esta situación. Déjenme pasar. Estos días, todos se apresuran a ser sirvientes. No peleen, soy su sirviente. Apártense, apártense. Lo haré. Apártense. Eres un perdedor. Ni siquiera puedes servir a la gente correctamente. Soy tan malo. Una cosa es que seas holgazán, pero la señorita Serena es una persona poderosa. Aprender aunque sea un poco de ella, incluso un par de trucos, sería un honor para ti. Soy tan malo. La señorita Serena es increíble. Si ella nos guiara entonces la solicitud de patrimonio cultural inmaterial podría tener una oportunidad de éxito. Pero Alejandro y los demás ya han tenido éxito en la solicitud. Solo queda el anuncio final. Solo nos queda medio mes. Ni siquiera podemos reunir a los 12 diáconos, me temo. Sí. Además, viendo a la señorita Serena con una personalidad tan fría, me temo que tampoco estaría dispuesta a enseñarnos. ven aquí. Señorita Serena, recién ahora te das cuenta de quién es el verdadero sirviente, ¿eh? ¿Cómo podría decir algo así? Ven aquí. ¿Fue la señorita Serena quien te salvó? Ve a darle las gracias rápidamente. Hermana, gracias por salvarme. ¿Cómo te llamas? Teo. Hermana, mi apodo es Teo. Este niño ha sido débil desde pequeño, Así que le di este nombre. esperando que reciba la bendición de Dios y esté sano y salvo en el futuro. Extiende tu mano.
quiero darte un regalo. De ahora en adelante, tu nombre es Alejandro. Ella realmente es. Señorita Serena le dio la marca totémica de Alejandro a Teo. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué no sería posible? El deber de Alejandro es proteger contra epidemias, dársela a Teo. Puede hacer que Teo se libere de enfermedades y malos espíritus. Qué bien. Pero el título de los 12 diáconos siempre se ha transmitido de generación en generación. Nunca he oído hablar de alguien que pueda despojar del título y dárselo a otros. ¿Quién dice que no existe? En este mundo, solo una persona puede hacerlo. ¿Te refieres a la ancestra? Padre, está senil. La ancestra ha estado durmiendo durante 1000 años y hace mucho que desapareció. ¿Qué sabes tú? Sí, jefe, aunque señorita Serena ganó contra Alejandro, no se puede comparar con la ancestra. Sí, si la ancestra despierta, ¿por qué nos preocuparíamos por la solicitud de patrimonio cultural inmaterial? No. ¿Sabes por qué los 12 diáconos se convirtieron en los 12 diáconos? Ellos son los ejecutores elegidos inicialmente por el dios Nuo. Después de eso, antes de que cada generación de diáconos fallezca, eligen al descendiente más destacado. Y ese descendiente es el nuevo diácono. No cualquiera puede convertirse en diácono, pero la persona elegida por ella es la indicada. ¿Qué? Damián, ¿quieres decir que ella? En este mundo, solo ella puede hacer. ¿Acaso es señorita Serena realmente? Es. Maestra. ¿Qué acabas de decir? Ella es la maestra. Mi nombre es Nuo. Soy vuestra maestra. Según las reglas, deberíais llamarme la ancestra. Ella estaba diciendo la verdad. Una persona que ha vivido por 1000 años. ¿Cómo es eso posible? Señorita Serena es la ancestra que ha estado durmiendo por 1000 años. ¿Cómo es esto posible? Mi gente ha esperado por 1000 años. Finalmente, ella despertó. El cielo bendiga a nuestro Clanbury. Todos, síganme para presentar nuestros respetos a la ancestra. Diácono Alejandro. Diácona Juana, saluda a la maestra. Diácono José, saluda a la maestra. Diácono Iván. Simón. Liberto. Isabel, Nora, Mía. Marcos, Hugo. Saluda a la maestra. Ven aquí. Ancestra, ¿cuáles son tus órdenes? Estoy cansada. Llévame a descansar. Sí. ¿Y ellos? Levantaos. No os arrodilléis aquí. Qué molestos. Maestra, te llevaré a descansar. Qué descaro. Guíame. Vamos. ¿Qué estáis esperando? Daos prisa y servid a la ancestra, sin iniciativa. Bien, pues seguid arrodillados. Adiós. ¿La ancestra es tan indiferente con nosotros? Parece que está sumamente decepcionada. ¿Qué vamos a hacer? Si yo despertara después de 1000 años y encontrara los tesoros de mi familia robados y el ladrón se atreviera a provocarme, si fuera yo, tampoco estaría contenta. Con esa boca, mejor te callas. Damián, Sion, ¿por qué no pensamos ahora detenidamente cómo apaciguar a la ancestra? Si la ancestra se niega a perdonarnos, me temo que la solicitud de patrimonio cultural inmaterial de la ópera Nuo. De verdad deberíamos pensarlo detenidamente. Así que ustedes dos lo discutieron y decidieron que yo debería ser quien convenciera a la ancestra para que nos enseñe la ópera Nuo. Creemos que eres el más indicado. No voy a ir. Tienes que ir. Como el joven líder del clan, esta es tu responsabilidad. Sí. Ya que tú despertaste a la ancestra, significa que tienes una conexión con ella. Cierto. Nosotros tampoco necesitamos que hagas nada. Nos arrodillaremos frente a la puerta de la ancestra y le ofreceremos nuestras disculpas.
solo esperando que la ancestra pueda ayudarnos a recuperar la ópera Nuo. Pero incluso si voy, solo me regañarán y me echarán. No sirve para nada. ¿Cómo sabes que te echará antes de intentarlo? Sí, ni siquiera ha sido. Yo no iré. Repítelo. Dije que no voy a ir. Lo estás buscando. Iré ahora mismo. Te estás pasando de la raya. Teo, escucha bien. Flexiona las rodillas, extiende los brazos. ¿Entendido? Entendido. Adelante. Hola. Teo también está aquí. Lorenzo, el maestro me está enseñando los pasos de la ópera Nuo. Eso es genial. Entonces baila bien. ¿Qué pasa? Ancestra. ¿Qué tal si todavía te llamo señorita Serena? Bueno, vi que tu máscara Nuo estaba un poco vieja, así que te hice una nueva. Primero un regalo, luego me arrodillaré y le suplicaré. Probablemente no se negará entonces, ¿verdad? Trabajo tosco. No está empapado, no está pintado. ¿Es esto lo que Damián suele enseñarte? No, esto no tiene nada que ver con Damián. No me gusta estudiar. Así que, ¿quieres que te enseñe? No. Bueno. En realidad, esperaba que pudieras enseñar a Juana y a José. Se trata de la publicidad del patrimonio mundial en 2 semanas. Esto es importante, y es la última oportunidad. Si nosotros no podemos detener a Alejandro. Eso significa que eres incompetente. Sí, somos incompetentes. Bueno, enseñar a Teo es enseñar de todos modos. Enseñarnos a todos es enseñar de todos modos. Por favor, enséñanos. Por favor, enséñanos. Por favor, Por favor, maestra. Por favor. Levántense. rogándole a la ancestra que nos enseñe. Falta una persona. ¿Dónde está Liam? Liam está en el país. Él es la mente maestra detrás de la confiscación de la ópera Nuo. Alejandro siempre le obedece. Liam es el jefe de los 12 diáconos. Combinado con Alejandro. Su poder es aún mayor. No me extraña que les quitará su herencia. Entonces, ¿cómo podemos derrotarlos y reclamar la ópera Nuo? Necesitamos reunir a los 12 diáconos. Teo es demasiado joven. Incluso con el tótem de Alejandro, es difícil que funcione. Necesitamos encontrar a 2 personas para reemplazar a Liam y a Alejandro. Yo puedo reemplazar a Teo. Solo necesitamos encontrar a una persona más. Elegiré al más excelente joven del clan para reemplazar a Liam. Por favor, enséñale cuidadosamente. Ven a verme a las 3 p.m. todos los días. Para estudiar. Levántate. Gracias, ancestro. Genial. La ópera Nuo se salvará. Se salvará. Se salvará. La ópera Nuo se salvará. ¿Quieres decir que ella tomó su marca de tótem? Interesante. No importa quién sea. No puede afectar nuestro plan. Entiendo. Señor,
Deberíamos enviar a alguien para... Vigilarlos. No quiero verlos aparecer en el anuncio público. Señor, tengo una buena idea. Tenemos problemas. Esto es malo, señora Serena. Lorenzo se ha ido. ¿Qué? Los resultados del patrimonio cultural inmaterial se anunciarán hoy, pero Lorenzo aún no ha salido de su habitación. Fui a su habitación y estaba vacía. Debe ser Alejandro. Entonces date prisa y envía a alguien a buscarlo. No es necesario. Damián, lleva a la gente al lugar del anuncio. Pero Lorenzo... No te preocupes. Sé dónde está. ¿Qué pasa? ¿Dónde está hoy su joven patriarca del clan? Alejandro, despreciable villano. ¿Crees que secuestrando a Lorenzo nos detendrás? Panda de basura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Apuesto a que ni siquiera pueden reunir a los 12 diáconos. ¿Con qué van a luchar contra mí? Les aconsejo que sean sensatos y regresen ahora. De lo contrario, la vida del joven patriarca del clan no estará a salvo. Vas demasiado lejos. José, no discutas con él. Escuchen, no importa qué trucos intenten, no tendrán éxito. Bien, entonces, solo esperemos y veamos. ¿Estás despierto? ¿Quién eres? El digno joven patriarca del clan, Lorenzo, el heredero de la próxima generación en... Quien se depositan las esperanzas. Es en realidad un perdedor. Te atraparon tan fácilmente. Escondido en la oscuridad. ¿Y tú qué dices? No creas que no sé que eres uno de la gente de Alejandro. Me secuestraste porque tienes miedo de que detengamos el anuncio de los resultados. Panda de basura. Ni siquiera los tomo en serio. Solo quiero saber. ¿Quién privó a Alejandro de su marca totémica? ¿Quién fue? No eres digno de saber su nombre. Serena. Podría ser. Secuestro de gente inocente. Nunca te enseñé a hacer eso, Alejandro. Él es el jefe de los 12 diáconos, Alejandro. ¿Dónde está? Señorita Serena. Corre bastante rápido. Serena, ¿cómo me encontraste? ¿Dónde están Damián y los demás? Ya salió el resultado del anuncio. Si no te vas, me temo que no podrás detener el anuncio del resultado. Serena, espérame. Damián, el resultado del patrimonio cultural inmaterial está a punto de ser anunciado. ¿Por qué no han llegado Serena y Lorenzo todavía? Podría haberles pasado algo. Ahora, anuncio el resultado de este anuncio. Antes de que se anuncie el resultado, si alguien tiene alguna objeción a este resultado, pueden presentar objeciones aquí. Señor Lucas, no hay necesidad de perder el tiempo, ¿verdad? Solo anuncia el resultado directamente. Este es un procedimiento necesario. Damián, aldea VWO, es el origen de la ópera Nuo.
¿Tienes alguna objeción a que el país H solicite el patrimonio inmaterial? Cultural. Damián, ¿por qué no dices algo? Solo vas a ver cómo nuestra ópera Nuo es arrebatada por el país H. Damián, va a ser demasiado tarde. Como ninguno de ustedes tiene objeciones, anuncio que el resultado de la solicitud de la ópera Nuo es... Tengo una objeción. Tengo una objeción. ¿Eres tú otra vez? Tengo objeciones a su anuncio público. Espero que me puedas dar una explicación. ¿Cuándo se convirtió en su lugar? Para que un grupo de forasteros juzguen lo que pertenece a mi clan de breve. ¿Quiénes son ustedes para interrumpir el anuncio público? Que hable otro. Este es el sitio de publicidad para el anuncio de resultados. No es un lugar para que te desboques. Tú también, Sal. Habla tú. Damián, este es... El señor Lucas, la opinión de la ancestra, no, la opinión de la señora Serena, representa la opinión de mi clan W. De acuerdo. Ya que Serena tiene objeciones a este resultado publicitario, ahora entramos en la etapa de argumentación bilateral. Ambas partes presenten sus pruebas documentales. Este es el registro de hace 3000 años del linaje de la ópera Nuo linaje. Imposible. Esto es imposible. La herencia custodiada por el clan W durante miles de años es solo un fragmento. ¿Cómo podría tener ella un registro completo de la ópera Nuo? Estás hablando de eso. Eso es solo algo que grabé casualmente en mi infancia. Así que nuestro objeto sagrado milenario fue grabado casualmente por Serena. ¿Qué sabes tú? Incluso si es algo hecho casualmente por la ancestra, sigue siendo un tesoro que otros no pueden conseguir. Sí. Incluso si tienes el registro de la ópera Nuo, ya hemos completado el linaje. Si no se hubieran apresurado a presentar el linaje, no habríamos llegado al paso de publicidad del patrimonio cultural inmaterial, si no fuera por el hecho de que el país L tiene demasiados proyectos de patrimonio cultural inmaterial y un número limitado de plazas cada año. No les tocaría a ustedes solicitarlo. Dijiste que la ópera Nuo es tuya. El registro de hace 3000 años lo tienes. Yo... Ni siquiera 300 años, y hablas de 3000. Yo... Ya que no puedes presentar ninguna evidencia, devuélveme lo que es mío. Pero... Este registro por sí solo no prueba nada. Bueno, señor Lucas, el señor Lucas es del país L. Naturalmente, ¿está predispuesto a su favor? Alejandro tiene razón. Basándose solo en estos datos, es imposible determinar por qué no. Tenemos los documentos y el linaje. ¿Qué? Es difícil de decir. O tengo que recuperarlo personalmente. Señora Serena, no se moleste con esto. Déjemelo a mí, déjemelo a mí. Por favor, siéntese. Solo espere el anuncio del resultado. Distinguidos jueces, los datos del país L son mucho más detallados que los del país H. ¿Tienen alguna objeción? El linaje que presentaron es, de hecho, más sistemático que el del país H. Pero no es suficiente para probarlo. Necesitamos ver una presentación en vivo para emitir un juicio. Presentación en vivo. Pero solo aprendimos de Serena durante medio mes. Si se trata de una presentación en vivo, me temo.
Señor Lucas, es necesario... Según las reglas, ese es el caso. En 3 días necesitan actuar en vivo y luego el jurado decidirá. ¿Qué? ¿Asustados? Si ese es el caso, entonces dense prisa y retiren la solicitud. No esperen hasta que se avergüencen delante de todo el mundo. Un grupo de basura que ni siquiera pueden reunir a los 12 diáconos. Tu... Ancestra, ¿qué opinas? De acuerdo con él. ¿Acepta su solicitud? No aprenderás hasta que sea demasiado tarde. Incluso si apenas logras reunir a los 12 diáconos, con solo 3 días, ¿cómo podrías compararte con los que hemos cultivado en el país H desde la infancia? Un montón de imitaciones. ¿Cómo podrían llegar a algo? Bien, veremos quién es el verdadero negocio. Cuando llegue el momento, vamos. Alto. Te dije que podías irte. ¿Qué quieres ahora? Dile a Liam que me devuelva mis cosas. Si tengo que ir a buscarlas yo mismo. Me temo que no podrá pagar el precio. ¡Qué arrogancia! ¿Tú? Lo tengo. Piérdete. Vamos. Señor Lucas. Señora Serena, si no fuera por tu oportuna llegada y por mostrarles los datos de hace 3000 años, me temo que no hubiéramos podido detenerlos. Si te viene bien, puedes venir a la aldea W. Prepararé una ceremonia de bendición. De ahora en adelante, tendrán que depender mucho de ti. Espero que te cuides y tengas una larga vida. De acuerdo. Si tenemos éxito en la solicitud, definitivamente te haré una visita. ¿Por qué nuestra antepasada normalmente nos trata como si no fuéramos nadie, pero le da al profesor Lucas, a quien conoce por primera vez, un trato tan especial? ¿Y qué? Lucas ha dedicado su vida a la investigación de la ópera Nuo y a la protección del patrimonio cultural inmaterial. Ha completado cerca de 100 proyectos de protección del patrimonio cultural mundial. Respetarlo es lo correcto. Pero... Siempre hay algunas personas en este mundo a las que no les importa dar y recibir, y simplemente protegen nuestra cultura en silencio. Además, el profesor Lucas tiene un alma pura y un corazón tan inocente como el de un niño. Una persona así. En miles de años, solo he conocido a 2. Así que, además de él, ¿quién es el otro? El otro... No me molestes hablando de eso. Mi señor, no solo le quitó la marca de diácono a Alejandro, sino que su apellido es ese. Todo el clan W la respeta muchísimo. Sospecho que ella es la diosa Nuo de hace 1000 años. Averígualo. Incluso si realmente no murió, durante los 1000 años de falta de fe, su poder divino debería haber desaparecido. Encuéntrala. Mátala. Entendido. Hace 1000 años, sufrí una reacción violenta por el tratamiento de la plaga. Luego me heriste de nuevo, convirtiéndome en una especie de fantasma retorcido. Eres digna de ser la venerada diosa Nuo. Realmente sacrificaste tu propia vida para salvar a un montón de don nadie. ¡Qué ridículo! Terminemos lo que no se terminó antes. Dios celestial, Dios terrenal, que la gente esté libre de desastres y que todas las calamidades se conviertan en polvo.
El poder divino se está disipando. La esencia de Nuo es transformarse en un dios y responder a las oraciones de todos. Mi poder se disipa. Podría ser una señal de que la fe misma se está desvaneciendo. Señora Serena. Señorita Serena. Adelante. Señorita Serena. Esta es la máscara Nuo que te di... Sí. Llévala al área prohibida y conságrala durante 3 días. Con la máscara allí, quema incienso y ofrece vino todos los días. Para mí, Así que, ¿no te gusta? sí me gusta. Gracias, señorita Serena. ¿Quién está afuera? ¡Alto! Ya estás aquí. ¿Por qué huyes? ¿Desde cuándo pueden los sirvientes atacar a sus amos? Señorita Serena. Está bien, señorita Serena. Señorita Serena, ¿estás bien? Señorita Serena, joven patriarca, están bien. Estamos bien. No es rival para la señorita Serena. Irrumpir en el clan Dobiwe por la noche. ¿Quién eres? Sabiendo venir a mí por tu cuenta, no eres tan tonto después de todo. Liam, Eres tú, Liam, como uno de los 12 diáconos. ¿Cómo te atreves a rebelarte y atacar a la señorita Serena? ¿Y qué? Ya he traicionado al clan B. Además, esta diosa no. Ella. ¿quién te dijo que me pusieras a prueba? ¿Quién está detrás de ti? No diré nada. He estado dormida durante 1000 años y solo he estado despierta medio mes. Y no puedes esperar para ponerme a prueba. Supongo que la persona detrás de ti me conoce bastante bien. Me recuerda a un viejo conocido. Un conocido podría ser alguien que también ha vivido durante 1000 años. Está muerto. Murió hace 1000 años. Y lo maté yo misma. Los tiempos han cambiado. ¿Todavía crees que eres la misma que hace 1000 años? Con tu poder divino, ¿cuánto tiempo puedes durar? ¿Qué quieres decir, señora Serena? ¿Te lastimaste? Estoy bien. No te preocupes. Lidiar con algunos traidores sigue siendo pan comido. Señora Serena, ¿qué debemos hacer con él? Mi diácono. Llevando mi tótem, pero siendo leal a alguien más. No existe tal cosa en este mundo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué demonios es esto? Este es el corruptor de las 11 plagas, Un tipo de espíritu invisible. que puede perturbar la mente y volver loca a la gente. Despreciable. Para evitar que asistamos a la competencia en 3 días, recurrirías a tales medios. Si tienes que culpar a alguien, entonces cúlpate a ti mismo por inútil. Esta máscara es tan útil. No me extraña que me la hayas dado.
Esta máscara es muy útil. Con razón me la diste. Pensé que tenías un as bajo la manga. Solo un espíritu salvaje de la montaña que puede jugar con la mente de las personas. Fácilmente derrotado. Como se esperaba de ti, aplastar un espíritu es más fácil que aplastar una hormiga. Pero esto... me recuerdas algunas experiencias desagradables. Criando espíritus en secreto, causando caos en el mundo. Liam, mereces morir. Maestro. Escapó. No importa, aprovecha esta oportunidad. Podemos averiguar quién está detrás de esto. Si andas por ahí tan tarde otra vez, ten cuidado, o un fantasma te tragará entero. Señora Serena, no lo asustes. Vigila a Liam. No importa qué. En estos 3 días, nada puede salir mal. Quiero derrotarlos limpiamente. Dile a todo el mundo. La ópera Nuo pertenece al país L. Totalmente inútil. Perdóneme, mi señor. Perdóneme, mi señor. Después de todo, Serena es la diosa Nuo de hace miles de años, incluso si su poder divino se está desvaneciendo. No soy rival para ella. Perdóneme, mi señor. Perdóneme, mi señor. Perdóneme, mi señor. Claro que lo sé. Esa es Serena. Maestro, toma un poco de té. Se lo robaste a Damián otra vez. Fue Lorenzo quien lo robó. Solo lo ayudé a distraer a Damián. Pequeño bribón. Un grupo de... Inútiles. La reputación de nuestro clan Dwewe ha sido arruinada por todos ustedes. No me extraña que Damián estuviera tan enojado hoy. Sigan practicando. Sí. Faltan 3 días. Y aún no han aprendido. El juego de pies de la Osa Mayor. Mañana. ¿Cómo van a...? Competir con el país H. Me han decepcionado mucho. Di algo. Eres el joven líder del clan. Habla tú. Damián, tiene algo que decir. ¿Qué quieres decir? Damián. Esto. El juego de pies de la Osa Mayor es demasiado difícil. Parece que no podemos captar la esencia. Creo, ¿qué tal si le pedimos a la señora Serena que nos guíe? En lugar de admitir que eres estúpido, te atreves a poner excusas. Damián, yo les enseñaré. Damián, ya les enseñaré. Entonces tendremos que molestarte. No es nada. Juego de pies de la Osa Mayor. Basado en la Osa Mayor, que es lobo avaro. Puerta gigante. Guardián de la riqueza. Estrella astuta. Casto y leal. Estrella marcial. Rompe ejércitos. Cada estrella corresponde a un paso. Solo lo enseñaré una vez. Observen atentamente. Posición inicial. Rompe ejércitos. Posición final. Lobo avaro. Paso a la izquierda. Estrella astuta. Sigue a la derecha. Guardián de la riqueza. Formando la lógica andante de las 7 estrellas. La señorita Serena es increíble. Obviamente son solo unos pocos pasos sencillos, pero tiene un poder tan misterioso. Sí. Con la señorita Serena cerca, definitivamente venceremos a País H mañana. Exactamente. Es realmente asombroso. Entendido. Entendido, entendido. Sigan practicando. El té blanco a la luz de la luna sabe bien.
Lo sabía. Eras tú, pequeño mocoso, quien robó mi té blanco a la luz de la luna. Yo no lo robé, ellos lo robaron. No tiene nada que ver conmigo. Todavía te atreves a discutir. A ver si no te mato a golpes. No puedes atraparme. Se acaba el tiempo, ¿por qué no están aquí todavía? ¿Será que tienen demasiado miedo para venir? ¿Qué prisa hay? Queda un minuto. Creo que deberías admitir la derrota y reconocer que la ópera Nuo es de nuestro país H, así no pasarán vergüenza después. Cállate. Se acabó el tiempo. Nosotros... Les han dado una paliza. Y aún no aprenden. No seas tan engreído. Cuando ganemos, los haremos arrodillarse y declarar: me golpeaste de nuevo. ¿Crees que puedes ganar un montón de payasos? ¿Cómo te atreves a decir tonterías frente a la señorita Serena? ¿A quién llamas payasos? Una cosa es que ella me insulte, pero tú solo eres un inútil. ¿Cómo te atreves a insultarme también? No seas impulsivo. Nadie puede tomar lo que es mío sin pagar el precio. Ustedes dos, traicionar a la señorita Serena será lo último de lo que se arrepentirán. Traicionar a la señora Serena, Será lo último. de lo que te arrepentirás. Isra Serena, por fin está aquí. Señor Lucas, empecemos. Atención a todos. La ronda final de esta competición ha llegado. Por favor, que ambos equipos actúen juntos en el escenario. Al equipo que no cumpla con los estándares, se le revocará su solicitud de PCI. Así que... Nosotros iremos primero. Lo que sea. Ya que la Isra Serena lo ha permitido, entonces que el país H actúe primero. El digno joven maestro del clan W, sigues a una mujer como un sirviente, yendo y viniendo. ¡Qué vergüenza! Estoy feliz de ser un sirviente, a diferencia de algunas personas que ni siquiera califican para ser sirvientes. No, originalmente sí calificaban, pero la señora Serena lo revocó. Lorenzo. El juego de pies de baile que están haciendo. Cuanto más los miro, más familiares me parecen. Esto es el juego de pies de la Osa Mayor. Juego de pies de la Osa Mayor. No es ese el baile que la señora Serena nos enseñó. Porque la gente del país H lo sabe. Que incluso ustedes pueden aprenderlo. Entonces, ¿por qué nosotros no? Con razón querían actuar primero. Así que eso era lo que estaban planeando. El mismo perdido. Juego de pies de la Osa Mayor. Incluso si bailamos igual que ellos, se descontará mucho a los ojos de los jueces. Ya que lo saben, ¿por qué no simplemente rendirse y retirarse de la solicitud? Isra Serena. Como se esperaba, un montón de don nadie bailando así. Y se atreven a presumir. Eso no está bien. Paso de la Osa Mayor. Debe seguir estrictamente la disposición de la Osa Mayor y no puede perderse un paso. ¿Qué están haciendo? Sus pasos son incorrectos. La posición inicial debe ser rompe ejército. Han pisado en la dirección equivocada. Así es. El paso de la Osa Mayor debe seguir estrictamente mirando al norte, espalda al sur. La posición inicial es rompe ejército. Si pisas en la dirección equivocada y pisas las estrellas al revés, entonces se considera desafiar la ley celestial, lo que traerá reacción y desastre. ¿Reacción? Imposible. ¿Cómo podría Liam pisar en la dirección equivocada? Debes estar diciendo tonterías. Ahí viene. ¿Qué está pasando? ¿Por qué de repente se ha vuelto oscuro?
¿Qué demonios está pasando? Esta niebla negra. Parece estar absorbiendo vitalidad. Este es el presagio de las 11 plagas. Se alimenta de la vitalidad. Presagio. El papel de Juana es erosionar presagio. Entonces, no eres tú, la némesis de esta niebla negra. Tierra Serena necesita que actúe ahora. Tus habilidades son demasiado débiles. No importa. No se convertirá en una amenaza. Liam sufrió un revés. El que siembra, recoge. Si no fuera por los 12 diáconos detrás de ti, que solo son gente corriente, me temo que el revés sería aún mayor y pondría en peligro tu vida. Eres tú. Lo hiciste a propósito. Juego de pies de la Osa Mayor. Solo se puede enseñar oralmente. No se puede aprender en secreto. ¿Será que la persona detrás de ti no te lo dijo? ¿Y qué si trae desastre y contragolpe? Mientras País H pueda solicitar con éxito el estatus de patrimonio cultural inmaterial, todo vale la pena. Lástima que estén destinados a fracasar. Ya dije, nadie puede tomar cosas de mí. El diácono Liam violó las reglas del clan, trayendo el desastre. Ahora se le despoja de su título como diácono. Sus descendientes ya no tendrán el poder para comunicarse con los dioses. ¿Qué miras? Atrévete a mirar a la Tierra Serena. Así otra vez, te sacaré los ojos. Vamos, es nuestro turno. Prepárense. País H realmente sabe el perdido juego de pies de la Osa Mayor. Creo que esta ópera Nuo debería ser su propia cultura. Yo pienso, no hay necesidad de que vuelvan a actuar. Cualquiera con ojos puede ver que la ópera Nuo es la cultura de País H. Estamos obligados a ganar. Más vale anunciar los resultados de una vez. No hay necesidad de perder el tiempo aquí. Tiene sentido. No estoy de acuerdo. Esa siempre ha sido la regla para la solicitud. ¿Cómo podemos cambiarla de la noche a la mañana? Es más, como jueces, deberíamos respetar la imparcialidad y transparencia de la solicitud. El señor Lucas tiene razón. La imparcialidad de la solicitud está fuera de toda duda. Que continúen. Siguiente. El equipo del país L actuará. ¿Por qué esto? Es casi lo mismo que el país H, los pasos de baile de la ópera Nuo. Podría ser que el país L robó. He hablado que no necesitan estar en el escenario en absoluto. ¿Cuál es la prisa? Esto es solo el comienzo. Observen con paciencia. Naturalmente habrá un resultado. La ley del cielo termina. El destino está sellado. Sol y luna alineados. Cielo y tierra aclarados. El chi se extiende por el camino. El ki conecta con los dioses. Espíritus malignos y ladrones perecen. Esto es imposible. Esto es imposible. Esto es imposible. ¿Soy yo mismo o no? ¿Es un dios o no? La legendaria ópera Nuo puede transformarse en dioses para alejar el mal y otorgar bendiciones. Esto es realmente real. Esta es la ópera Nuo de nuestro país, Che. La robaron. Robaron. ¿Quién le robó a quién exactamente? Creo que todos llegarán a su propia conclusión. Lo curioso es que algunas personas ni siquiera pueden robar bien. Así es. Solo el antiguo y misterioso país L podría poseer una cultura de ópera Nuo tan magnífica y solemne. Tienen razón.
Ustedes robaron la cultura del país Le y la hicieron un completo desastre. ¿Cómo pudo pasar esto? No lo entiendes. Un país que solo roba culturas ajenas, sin cimientos históricos, no puede cultivar un suelo cultural. Lorenzo tiene razón. A lo largo de los años, ¿cuánta de nuestra cultura han robado? Robaron 8 trigramas y solo obtuvieron 4. Robaron 8 cocinas y lo convirtieron en encurtidos. Robaron bodas y funerales y lo convirtieron todo en funerales. Robaron un puñado de conocimientos y todavía están complacientes con ellos. Algunos patrimonios son cosas que nunca podrán robar. Liam. ¿Qué le pasa? Doble reacción. El diácono Marcos es una fuente de poder, pero también una restricción. Y tú, como uno de los 12 diáconos, crías monstruos, cielo inverso, trayendo desgracia. Liam, todo es tu culpa. El maestro no te dejará ir. Y la gente que está detrás de ti no puede ayudarte. Y pueden hacerme daño. Iré tras ellos. No hace falta. Sra Serena. ¿Lo conoces? Como a un viejo amigo. Parad. Vosotros, ¿qué queréis? ¿Qué queréis exactamente? Llevadlo de vuelta. Torturadlo bien. Llevadlo de vuelta. Vale. ¿Cómo han cambiado las tornas, Alejandro? No esperaba que terminaras así. Levántate, vete. S.A.R. Lucas. Sra Serena. El resultado de hoy es... Después de la deliberación del jurado, hemos cancelado la solicitud del país H para la ópera Nuo como patrimonio cultural inmaterial. Sra Serena, tras la deliberación del jurado, hemos cancelado la solicitud del país H de patrimonio cultural inmaterial. Hemos grabado tu actuación de ahora y la volveremos a presentar como información importante para la solicitud del país L. Creo que pronto recibiremos la buena noticia de que la solicitud ha sido exitosa. Genial, genial. Genial, buenas noticias. Bien. Lo sabía. Con la Sra Serena aquí, definitivamente tendremos éxito. Sí, sí. Volvamos rápido y contemos esta buena noticia a Damián y los demás. Gracias. Sra Serena, volvamos. Vamos. Damián, Buenas noticias, ganamos. La solicitud del país H ha sido cancelada. ¿de verdad? ¿Es Sra Serena? ¿Es esto cierto? Oh, genial, genial, que nos bendigan los antepasados, que el cielo bendiga a mi clan W. Oye, esto no es el cielo bendiciendo al clan Beat. Todo esto es gracias a la Sra Serena. Sí, Sra Serena, por favor, tome asiento. Un poco de té. Está aquí para robarme el puesto. ¿Quién es? Señorita Serena, ¿este es Félix? ¿Fue rescatado por el equipo de rescate? Vi que estaba infectado con la plaga fantasmal, así que lo dejé en la aldea para prepararme para el tratamiento. ¡Qué coincidencia! Hermana, sálvame. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo me has llamado? Hermana. Oye, no la llames así, vale. La última persona que me llamó así ya fue asesinada por mí. Podría ser la señorita Serena, el viejo conocido que mencionó la última vez. ¡Mátenlo! 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 ¡No podemos mantenerlo! ¡Mátenlo! Es un espíritu maligno. Es ominoso.
solo nos traerá desastres. Hermana, sálvame. Conduciendo la plaga fantasmal para dañar a la gente. Víctor, mereces morir. Hermana. Si te atreves a llamarme así de nuevo, haré que te corten la lengua. Y se la daré de comer a los perros. Dársela de comer a los perros. Señorita Serena, no era mi intención ofenderla. Escuché que puede curarme la plaga espectral. Tómelo. Y no la llame Félix nunca más. No es digno. Señorita Serena. Señorita Serena. Me has reconocido, Serena. Hermana. Pregunta lo que quieras. En realidad, siempre siento que el momento de la llegada de Félix a nuestra aldea es un poco casual, pero el patrón de la plaga espectral en su cara es realmente real. Eres bastante perspicaz. Así que realmente tiene un problema. Liam está muerto. Alejandro también está en nuestras manos. ¿Quién crees que cederá primero? En este juego... Es la persona detrás de él. Sí, lo echaré ahora. No es necesario. Vigílenlo. Sí, no se preocupe. Entonces descanse bien. Me voy primero. Sí. El poder divino se está derrumbando, aún más gravemente. Parece que necesita resolverse pronto. ¿Qué dijo la Serva Serena? Ella dijo que vigilemos a Félix. Detuvimos la solicitud de PCI del país H. Definitivamente no, se rendirán fácilmente. Conociendo sus métodos despiadados. Próximo. No apuntarán a la señora Serena. ¿Verdad? Vamos a buscar a Alejandro ahora. Debe saber algo. Vamos. ¿Qué quieres? Habla. ¿Quién es el maestro Liam que mencionaste? ¿Por qué estás recibiendo órdenes de él? ¿Quién es Félix exactamente? No lo sé. No sé nada. ¿No vas a hablar? Entonces veamos cuántos latigazos este cuerpo ordinario puede soportar. Dime. ¿Quién es la persona detrás de ti? ¿Qué te ofrecieron? ¿Qué te hace tan leal? De verdad que no sé nada. Liam y yo solo somos socios. Me prometió que mientras País H obtenga con éxito el estatus de PSI y la herencia, puedo obtener el poder de los 12 diáconos. Pero la persona detrás de él realmente no sé nada. ¿Estás mintiendo? No, no estoy mintiendo. El maestro de Liam, la persona detrás de él, nunca ha mostrado su rostro.
Ya me he convertido en una persona ordinaria. ¿Por qué iba a necesitar mentirte? ¿No parece estar mintiendo? Te preguntaré una última vez. ¿Quién es Félix exactamente? Amo. Necesitas que rescate a Alejandro. Un desperdicio. Si está muerto, no importa. Julia, usa tu poder para sumirlos en el sueño. Silenciosamente, acábalos en sus sueños. Pero, Amo, no puedo durar mucho. La diosa Nuo lo descubrirá. Eso es exactamente lo que quiero que descubra. Conociendo su naturaleza, no ignorará las vidas de esas hormigas, usando mortales para drenar su poder divino. No durará mucho. Sí. Déjame ir, de verdad no sé nada. ¿Quién eres? Julia, sálvame. Duerme y nunca despiertes. Julia. Finalmente conseguí el poder de los 12 diáconos, completo. Soy Julia de las 11 plagas. Malas noticias. Ve y avisa a la señorita Serena. Y también a Damián y los demás. Ve ahora, o será demasiado tarde. Despiértenlos rápidamente del sueño. De lo contrario, ellos morirán en el sueño. Date prisa. De acuerdo. Iré a avisar a la señorita Serena ahora. Por favor, ten cuidado. Ve rápido, Lorenzo. Date prisa. Señorita Serena, soy Julia, Damián y papá. Papá, Damián. Papá, despierta. Damián, papá, ¿estás bien? Julia puede hacer que la gente se duerma. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Deja que Hugo vaya. Hugo es el némesis de Julia. Es cierto, lo olvidé. Hugo se come los sueños. Las pesadillas se disipan. Qué truco tan sucio. Han pasado miles de años. Todavía no has mejorado nada. Víctor. Hermana, ¿cuánto tiempo sin verte? Hermana. Él es el viejo amigo que la señorita Serena mencionó. Tu temperamento sigue siendo tan explosivo. Cállate. Corruptor. Mala suerte. Julia, ¿cuándo te enseñé estas vulgaridades? Pero este truco funciona mejor contigo. ¿No es así? Hace 1000 años, renunciaste a tu poder divino por estas hormigas y te quedaste dormida. Es lo mismo después de 1000 años. No esperaba que hubieras sobrevivido hasta ahora. Supongo que este sabor milenario debe ser horrible. De lo contrario, no usarías tales trucos baratos.
para agotar mi poder divino. ¿Y qué? Hermana, dependes de las oraciones de los antiguos ejecutores para despertar. Pero ¿cuánto tiempo puede durar este poder? Una vez que las oraciones desaparezcan, morirás incluso antes que yo. No te preocupes. Antes de morir, me ocuparé de ti primero. Antes de morir, me ocuparé de ti primero. Serena, en lugar de pelear conmigo aquí, deberías ir a salvar gente. Después de todo, Hugo solo puede retener a Julia. Despertar en sus sueños. Los perseguiré. Espera. Salvar gente es la prioridad. Señorita Serena, ¿atrapamos a Julia? Suéltame, suéltame. Es raro que un fantasma de sueño tome forma. Es una lástima que Víctor lo use, contaminado con karma. No puede escapar de la reacción. Señorita Serena, simplemente mátala. No es necesario. El sueño se rompe. Ella tampoco sobrevivirá. Entonces, ¿por qué no lo rompes? Retrocede. Mira atentamente. Sigue mis movimientos. Yo doy un paso, tú das un paso. Si quieres romper, el sueño de Julia es muy simple. Pasos de los 5 elementos. Yin Yang, más el encantamiento rompesueños. Puede romper obstáculos y eliminar el mal. Pasos de los 5 elementos Yin Yang. Pasos de los 5 elementos Yin Yang. Comenzando con Gen. Siguiendo el orden de Kun, Sen y Shun, pisa las posiciones de los 8 trigramas para reprimir a Julia y romper el sueño. El cielo y la tierra son infinitos. Todas las leyes no tienen obstáculos. Sometiendo demonios y atando sueños. Rompe los obstáculos y regresa a la verdad. Tan poderoso. Tan poderosa. Señorita Serena, ¿por qué? Los tótems de los 12 directores están todos en la frente, pero el mío está en la muñeca. Lo sabrás más tarde. Papá, ¿estás bien? Esto... Tranquilo. ¿Qué está pasando aquí? Es toda la gente del país H. Gracias a la señorita Serena por tomar acción y despertarnos. Que están detrás de esto otra vez. Realmente lo están implacables. Señorita Serena, una vez más, nos salvaste. Sí. Tu fuerza actual es demasiado débil. Si fuera hace 1000 años, un simple fantasma de sueño, no necesitaría que yo actuara en absoluto. Los instaré a practicar diligentemente, sí. No es necesario. De ahora en adelante agreguen práctica adicional durante 2 horas todos los días. Los supervisaré personalmente. Vale. ¿Dónde está Félix? Sabía que él no era un buen tipo. Tal vez todas estas cosas fueron obra suya. Estoy aquí. ¿Por qué no estás durmiendo? ¿A dónde fuiste? Acabo de escuchar un movimiento y sentí que algo andaba mal, preocupado de que la señorita Serena estuviera en peligro. Así que fui al patio trasero de la señorita Serena a comprobarlo. Y luego no recuerdo nada. Siento que las palabras de este chico son un poco sospechosas, señorita Serena. No le creería, ¿verdad? Señorita Serena, definitivamente no le creería. Escuché que la señorita Serena está enseñando ópera nuo a todos en el altar todos los días. ¿Puedo ir a echar un vistazo juntos?
Señorita Serena, definitivamente no estaría de acuerdo con él. De ninguna manera. Señorita Serena, ¿por qué aceptaste? Oh, señorita Serena. Oye, la señorita Serena puede dejar ir a quien quiera, en su libertad. ¿Por qué estás enojado? No es así. Juana, ¿cómo va la investigación? He revisado toda la historia del clan y descubrí que hace 1000 años la señorita Serena salvó a alguien y esa persona era Víctor. En las leyendas antiguas, Víctor representa al espíritu maligno que trae epidemias, trayendo desastres. ¿Por qué salvaría a semejante persona? Ella es una diosa Nuo. Dios ama a todos, protege a todos los seres. Víctor aún no había lastimado a nadie, así que la señorita Serena debía salvarlo. Era lo correcto. Algo más. Según los registros, Víctor siguió a la señorita Serena desde entonces. Alejandro y Liam, 2 de los 12 diáconos, fueron elegidos por Víctor. No me extraña que Alejandro y Liam le sean tan leales. Eso significa que la señorita Serena lo trató tan bien y él aún así la traicionó. Merece morir. Señorita Serena, todos dijeron que no debiste haberme salvado. Dijeron que mi existencia traerá desastre al clan Bobolewe. En este mundo, las personas se dividen en buenas y malas. Y las cosas tienen blanco y negro. ¿En qué clase de persona te conviertes? Solo depende de ti decidirlo. Entonces, si realmente me convierto en la persona que dicen que soy, Entonces yo misma te mataré. De acuerdo. Voy a elegir a los 12 diáconos. Alejandro y Liam, ¿qué tal si los eliges tú? Su trabajo es colaborar para conjurar epidemias. Si realmente haces algo que no deberías, supongo que ellos podrán detenerte a tiempo. sí. ¿Qué estás murmurando? ¿Qué estás murmurando? ¿Quieres saber algo? Puedes preguntarme... No. No es nada. Practiquen duro. Profesor Lucas, ¿hay alguna noticia sobre la solicitud? Dijo que las noticias deberían llegar en 1 o 2 días. Parece que no podemos retrasarlo más. Parece que tu estatus como el lacayo número 1 podría no estar garantizado. Deja las tonterías. Ni siquiera eres digno de llevarle las sandalias a la señorita Serena. Oye, Juana, ¿has averiguado algo sobre la identidad de Félix? El nombre Félix se registra en las leyendas como un presagio auspicioso, conocido por su compasión. Este Félix sí parece que no mataría ni una mosca, pero siempre siento que algo anda mal. Si me preguntas, pregúntale a la señorita Serena. Ella definitivamente lo sabe. ¿Por qué no vas a preguntar? No me atrevería. Te estás divirtiendo, jugando a este juego de ocultar tu identidad. Víctor. No. ¿Qué están diciendo? Señorita Serena, después de todo me reconociste. Tu naturaleza descarada no ha cambiado nada. No mereces el nombre Félix. No te acerques. Este es mi asunto. Señorita Serena, ¿te arrepientes de haberme salvado hace 1000 años? Dije, si causas problemas, te mataré. Hace 1000 años escapaste por suerte, pero no hoy. Entonces, ¿qué esperas? Hazlo. Realmente eres igual que antes. Tan preocupada por la vida de estas hormigas. Víctor,
Si tienes algunas bajo la manga, úsalos todos. Víctor, así que tú eres la mente maestra. ¿Y qué si lo soy? Si no fuera por ustedes, ella no habría despertado. Se habría disipado por completo después de que la fe se cortara. Fe cortada, disiparse. Probablemente aún no lo sepan. Su Dios, Nao, su poder divino ya se está disipando. No durará mucho. Suficientes tonterías. Matarte. Es pan comido. Apenas sobreviviendo durante 1000 años, ha disminuido tu poder a casi nada. De lo contrario, ¿no recurrirías a trucos tan sucios para desgastar mi cuerpo? Señorita Serena, claro que lo sé. Eres la diosa Nuo. Lo único que puede dañarte eres tú misma. ¿Qué significa eso? El poder de la diosa Nuo proviene de la fe de la gente, pero la fe ha estado ausente durante miles de años. El poder de la anciana ancestra también se desvanece año tras año. Además, tiene que sacar parte de su poder para responder a las oraciones de la gente. Tienes razón. Mi poder divino se está desvaneciendo. Pero ¿sabes por qué te reconocí a primera vista? Pero no te ataqué. Porque estaba esperando una oportunidad. Señorita Serena, Damián, buenas noticias. Nuestra ópera Nuo ha sido declarada exitosamente como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Genial. Maravilloso. Ahora es el momento. Oraciones. El poder divino se disipa. Porque eres más poderoso que antes. Víctor. Finalmente está llegando a su fin. Señorita Serena, dije, la única persona que puede hacerte daño eres tú misma. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Esto es azote? Azote. Es azote, una de las 11 plagas. Es una plaga, causada por los pecados humanos. Y Espectro, una de las 11 plagas. Espectro, un espíritu que observa la debilidad humana. Espectro y azote apareciendo juntos. ¿No sería un gran desastre? Oye, tenemos a los 12 acompañantes. Liberto devora a azote, Nora devora a espectro. Definitivamente podemos tener éxito. Esta no es una plaga ordinaria. Esos colores escarlata son el poder del karma. El poder del karma. El karma es negativo. Entonces la plaga sobre Víctor caerá toda. Sobre la señorita Serena. Serena, observa con atención. Este montón de hormigas eventualmente serán devoradas. Serena, lo has pensado bien. Si realmente actúas por estas hormigas, soportarás el karma de este mundo. El karma de este mundo. ¿Te atreves a soportarlo? Señorita Serena, no necesitas actuar. Podemos ayudarte. ¿Por qué no me atrevería? ¿Qué no me atrevería a hacer? Hace 1000 años me atreví a asumir este karma sola. Por supuesto, puedo hacerlo ahora también. No deberías haberlo salvado. Su existencia solo puede traer desastre. Y esta lluvia incesante, lo salvaste. Si él hace el mal, deberías cargar con el karma. Pero cuando lo salvé, no había herido a nadie. Dios ama a todos y protege a todos los seres. No deberíamos discriminar basándonos en la identidad, ya que me llama hermana mayor. Si hay karma, entonces lo soportaré. Salvarte es la causa. Matarte es el efecto. Víctor, las personas se dividen en buenas y malas. Las cosas se dividen en blanco y negro. ¿Qué tipo de persona quieres ser? Depende de ti decidirlo. ¿De verdad quieres salvarlos?
Pude salvarte hace 1000 años. Ahora, también puedo salvarlos. Ayudaremos. No podéis ayudar. Este es mi propio karma. Lo soportaré yo mismo. Lorenzo, protégelos. Lorenzo, observa con atención. Solo lo enseñaré una vez. Esta danza se llama Ofrenda a los dioses. Damián, ¿qué es ofrecer un sacrificio a los dioses? Déjame decirte qué es ofrecer un sacrificio a los dioses. Sacrificarse a sí mismo, para evitar desastres y rezar. Sacrificarse a sí mismo. La señorita Serena, en realidad, la señorita Serena. ¿Es demasiado tarde? Una vez que el ritual comienza, No se puede detener. especialmente después de rezar, el poder divino se disipa. Imposible, imposible. Ella es la diosa Nuo, que ha vivido por 1000 años. No hay nada que no pueda resolver. Imposible. Dije, excepto por ella misma, nadie puede lastimarla. Hace 1000 años, ella los salvó a todos y cayó en un sueño profundo. Es lo mismo después de 1000 años. Mientras le rezan, son reacios a entregarse ese poquito de poder de fe. ¡Qué ridículo! No. ¿Por qué el cielo se ha vuelto así? Danza sacrificial puede absorber la esencia del sol y la luna. La osa mayor abre el camino a la vida. Sagitario barre la inmundicia. El alma arde con el fuego de los 9 infiernos. El espíritu ilumina la prisión de 10.000 fantasmas. El cuerpo se transforma en una espada Shura, cortando toda la oscuridad y la turbidez. Conmigo misma como sacrificio. Rezo por la paz mundial. Señorita Serena. El karma está roto. Serena, al final, elegiste a estas hormigas. Serena, Serena. Serena, Serena. ¿Por qué lloras? Qué patético. Lorenzo, eres el sucesor que he elegido. No me decepciones. Lo sé, lo sé. De acuerdo. La historia de la ópera Nuo termina aquí. Jefe del clan, esa diosa Nuo, ¿cuándo despertará de nuevo? Lo hará. Creo que despertará de nuevo. Oye, ¿dónde está Teo? ¿A dónde fue? Lo sé. Debe haber ido al templo del dios Nuo a quejarse del jefe del clan. Oye, jefe del clan, ¿por qué sigues aquí? Date prisa al altar. Sin prisa. La ceremonia de bendición está a punto de comenzar. El profesor Lucas y los demás están esperando. Date prisa. Maestro, Dios Nuo, por favor, bendíceme con un sinfín de bocadillos y mucho dinero para gastar. Espero que Lorenzo no me vea practicar todos los días. Es agotador. ¿Quién me está atacando? La máscara ha cobrado vida. Lorenzo, ayuda. Profesor Lucas, muchas escuelas secundarias ahora ofrecen cursos de ópera Nuo. Le debemos eso a usted. Oh,
Me halaga. Proteger el patrimonio cultural intangible es lo que debo hacer. No hay necesidad de agradecerme. No esperaba que la ceremonia de bendición, preparada para ti hace un año, se hiciera realidad hoy, un año después. Lorenzo, ayúdame. Lorenzo, ayuda. La máscara ha cobrado vida. Teo, todavía eres Alejandro, uno de los 12 ejecutivos. ¿Cómo es que sigues siendo tan despistado? Teo, ¿qué acabas de decir? Me refiero a la máscara Nuo que el maestro está usando. Es esa.